Imagínate por un segundo que te dieran una lista. Una lista con los nombres de los hombres más peligrosos de México. Los que mueven miles de millones de dólares en un año. Los que controlan estados completos como si fueran feudos medievales. Los que tienen ejércitos privados mejor armados que muchas policías municipales. Los que hacen temblar a gobernadores. Los que la DEA persigue con recompensas de hasta 15 millones de dólares. Los que aparecen en los expedientes clasificados de inteligencia como amenazas a la seguridad nacional. Y ahora imagínate esto, compa. Que de esa lista de los 10 narcos más poderosos que operaban hace apenas 3 años, hoy en enero de 2026 la mitad ya no están en el juego. El Chapo Guzmán en prisión perpetua en ADX Florence, Colorado. El Mayo Zambada traicionado por su propio ahijado entregado capturado preso en el norte. Ovidio Guzmán López el Ratón extraditado, declarándose culpable. Joaquín Guzmán López, entregándose voluntariamente para ser colaborador. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos capturado a los 72 años extraditado. 5 de los 10 más poderosos fuera del tablero. Arrestados, extraditados, enjuiciados, condenados. ¿Y sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Que los que quedan libres, los que siguen operando en las sierras, en las ciudades, en la frontera, son más violentos, más despiadados, más tecnológicos, más internacionales, más poderosos que nunca antes en la historia del narcotráfico mexicano. Porque cuando caen los grandes, cuando se va el Mayo, cuando extraditan a los chapitos, cuando muere un líder histórico, cuando el gobierno golpea a una organización, no se acaba el negocio carnal. El negocio del narco nunca se acaba, solo cambia de manos. Y las manos que lo agarran ahora las nuevas generaciones son más jóvenes, más ambiciosas, más brutales, y no tienen el código de los viejos. No tienen la discreción que caracterizaba al Mayo Zambada. No tienen la astucia política que tenía el Chapo. No tienen el respeto por las familias que tenían los capos de antes. Ahora tienen tecnología militar de última generación. Drones armados con explosivos C4, chalecos antibalas nivel 4 que resisten calibre 50, fusiles Barrett que pueden derribar helicópteros, lanzacohetes RPG-7, granadas de fragmentación, inhibidores de señal que tumban comunicaciones en kilómetros a la redonda. Y lo más importante, cero miedo, absolutamente cero miedo a la guerra total contra el Estado, contra otros cárteles, contra quien sea. Por eso hoy en este momento histórico, en enero de 2026, México está viviendo uno de los puntos más críticos, más violentos, más peligrosos de toda su historia criminal moderna. Porque no hay un cártel dominante como antes. No hay un líder supremo que controle todo. No hay un Mayo Zambada que maneje las cosas con mano firme pero discreta, negociando con todos, manteniendo un equilibrio precario pero funcional. No hay una federación como la que existió en los 2000 donde Chapo Mayo, Nacho, Coronel Beltrán, Leiva Valencia trabajaban juntos. Ahora hay guerra carnal, guerra abierta sin cuartel. Guerra en Sinaloa entre los Chapitos y la Malliza, matándose entre primos, entre hermanos, entre compadres. Guerra en Jalisco, donde el CJNG pelea contra todos. Guerra en Michoacán, con 10 grupos distintos disputándose cada municipio. Guerra en Guerrero, donde ya ni se sabe quién es quién. Guerra en Chiapas, en la frontera sur, donde confluyen todos los cárteles. Guerra en Guanajuato, el estado más violento del país. Guerra en Zacatecas. Guerra en Baja California. Guerra en Tamaulipas. Guerra en todos lados. Y en medio de esa guerra brutal, de esa reconfiguración total del mapa criminal mexicano, hay hombres, narcos, capos, líderes criminales, empresarios de la muerte, que están escribiendo con sangre el futuro del narcotráfico en México y en América. Y esos hombres, esos 10 nombres que vamos a conocer hoy, son los que realmente mandan, los que toman las decisiones, los que ordenan las ejecuciones, los que mueven las toneladas, los que lavan los millones, los que corrompen a los gobiernos, los que tienen en jaque al Estado mexicano. Y esos nombres, esas historias, esos datos, es lo que vamos a conocer ahora. Con todo, compa. Con nombres completos, con historias desde la infancia, con números reales, con recompensas actualizadas, con territorios controlados, con operaciones documentadas,
Con todo, carnal, porque si quieres entender qué está pasando en México, si quieres saber por qué hay tanta violencia, por qué hay tantos desaparecidos, por qué hay narcobloqueos, por qué hay fentanilo matando a cientos de miles en el norte, por qué hay guerra, tienes que conocer a estos hombres. A los 10 narcos más poderosos de México en 2026. Primero el Mencho, el narco más poderoso del mundo. Y empezamos con el número 1, carnal, con el más cabrón de todos, con el que tiene la recompensa más alta en la historia reciente, con el que controla más territorio que ningún otro, con el que ha derrotado a todos sus rivales, con el único hombre en la historia moderna del narco mexicano que le arrebató el trono al legendario Cártel de Sinaloa, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, edad 59 años cumplidos. Nacido el 17 de julio de 1966, en el municipio de Aguililla, estado de Michoacán, alias El Mencho, nombre que le pusieron por su acento michoacano marcado. Alias el Señor de los Gallos por su afición a las peleas de gallos cuando joven. Fundador absoluto y líder supremo indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CJNG. Las 4 letras que aterrorizan. La organización criminal más violenta, más expansiva, más tecnológica y actualmente más poderosa no solo de México, sino según investigaciones del Wall Street Journal y declaraciones de exjefes de la DEA del mundo entero sin exagerar. Y no es publicidad cuando te digo del mundo, compa, porque el Mencho no solo controla México, el CJNG tiene presencia operativa confirmada, documentada por agencias de inteligencia en 40 países. 40 países distintos en 5 continentes. Desde Colombia, donde controlan rutas de cocaína, hasta Japón, donde mueven metanfetaminas. Desde Australia, donde distribuyen drogas sintéticas, hasta España, donde lavan dinero. Desde Ghana, en África Occidental, donde tienen células, hasta Camboya, en el sudeste asiático. Una red criminal verdaderamente global. Un imperio multinacional de la droga. Y todo, absolutamente todo, dirigido, coordinado, controlado por un solo hombre que lleva prófugo desde 2017. 9 años sin ser capturado, a pesar de ser el objetivo número 1. Y la recompensa por su cabeza por información que lleve a su arresto. $15 millones ofrecidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La recompensa más alta, más grande que jamás se haya ofrecido por cualquier narcotraficante mexicano vivo. Más que lo que ofrecían por el Chapo en su momento. Más que por el Mayo. Más que por todos los demás combinados. Pero déjame contarte la historia completa desde el principio. Porque la vida de El Mencho es la historia perfecta de cómo un campesino pobre analfabeta de la Sierra de Michoacán se convirtió paso a paso, golpe a golpe, en el criminal más poderoso del planeta Tierra. Nemesio nació en Aguililla, un pueblo pequeño olvidado, perdido en la Sierra Caliente de Michoacán. Tierra de aguacates, de limones, de tierra roja. Familia campesina muy pobre. Su padre trabajaba en el campo ganándose la vida con las manos. Aguacates, maíz, frijol, lo básico para comer, para sobrevivir. Y desde chamaco, desde niño Nemesio, tuvo que trabajar igual que todos los hijos de campesinos pobres. Primero en los campos de aguacate, cortando, limpiando, cargando. Trabajó duro bajo el sol. Y luego, según documentan las investigaciones de inteligencia, empezó a trabajar en plantaciones de marihuana, porque en Michoacán, especialmente en la sierra en los años 70 y 80, eso era completamente normal, carnal. La sierra michoacana estaba llena, repleta de sembradíos enormes de mota de cannabis, y los campesinos pobres sin tierra, sin opciones, trabajaban ahí porque pagaban mejor que el aguacate, que el maíz. Entonces Nemesio, desde morro, desde adolescente, ya estaba en contacto directo con el mundo del narco, no como jefe todavía, no como patrón, como trabajador, como peón, como campesino que siembra y cosecha, pero viendo todo, aprendiendo cómo funcionaba el negocio desde abajo. Y en los años 80, cuando tenía 18 o 20 años, como muchos michoacanos de esa generación, se fue al norte, a California, Estados Unidos, buscando el sueño americano como millones de mexicanos. Y al principio trabajó en lo que pudo conseguir: construcción levantando paredes, restaurantes lavando platos, cocinando, jardinería podando pasto, pero el dinero no alcanzaba, nunca alcanzaba para nada. Y conociendo el negocio de la droga desde chamaco, empezó a vender. Heroína primero, que era lo que se vendía en esa época. Metanfetaminas después, a pequeña escala, en las calles de San Francisco, esquinas, bares, vendiendo directamente. Y ahí lo agarraron las autoridades.
1986. Tenía 20 años. Lo detuvieron la policía de San Francisco por posesión y venta de heroína. Lo acusaron, lo enjuiciaron, lo condenaron. Estuvo poco tiempo preso porque era primerizo, porque cooperó, porque la condena fue baja. Y después lo deportaron de regreso a México, como a miles de mexicanos. Y ese regreso forzado a México en los años 80 fue el momento que cambió todo en su vida, porque Nemesio volvió a Michoacán, a la región de Aguililla, pero también se movió a Jalisco. Y ahí fue donde se conectó con una organización criminal que en ese momento estaba creciendo fuerte. El Cártel del Milenio, una organización poderosa liderada por la familia Valencia, los hermanos Valencia, los primos Queenies, Armando Valencia Cornelio el líder, y Nemesio entró ahí como sicario, como matón, como el que hace el trabajo sucio, el trabajo de matar. Y resulta que era muy bueno en eso, carnal, muy bueno matando, eficiente sin remordimientos, leal a sus jefes, inteligente para planear, valiente para ejecutar, y fue escalando rápido en la organización. Pasó de sicario raso a jefe de sicarios comandando grupos, de jefe de sicarios a jefe de plaza controlando territorios, de jefe de plaza a operador regional manejando estados completos. Y en 1903 pasó algo absolutamente clave estratégico. Se casó con Rosalinda González Valencia. En Gonzalenda González Valencia. En Gonzalenda González Valencia Valencia González. Y ese nombre es importante, porque ella era hermana de Abigail González Valencia, alias el Queenie, uno de los principales líderes del Cártel del Milenio, y considerado uno de los cerebros financieros más brillantes del narcotráfico mexicano. Ese matrimonio no fue por amor carnal, fue estratégico, fue un movimiento calculado, porque casándose con Rosalinda Nemesio, se conectó directamente de sangre con la familia Valencia, con los Queenies, con el poder real, con el dinero, con las rutas, con los contactos internacionales, con todo. Y para el año 2010, cuando las autoridades mexicanas y estadounidenses golpearon duro al Cártel del Milenio, cuando cayeron varios líderes, cuando detuvieron a Valencia Cornelio, cuando la organización se fracturó, Nemesio ya estaba listo. Ya tenía 20 años de experiencia. Ya tenía todos los contactos necesarios. Ya tenía dinero guardado suficiente. Ya tenía su propia gente leal. Ya había construido su propia estructura y fundó su propia organización completamente nueva. El Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG. Año 2010. Hace 16 años. Y desde el principio, desde el día 1, fue completamente diferente a todos los demás cárteles mexicanos que existían. Porque el Mencho no quería ser un capo tradicional. No quería ser discreto. No quería esconderse. No quería negociar con el gobierno. No quería el perfil bajo que manejaba el Mayo Zambada. El Mencho quería una cosa: poder absoluto. Control total, dominio completo. Y para lograr eso entendió que necesitaba algo específico. Terror. Necesitaba que todos le tuvieran miedo. El gobierno, los rivales, la población, todos. Entonces, desde el inicio, el CJNG fue brutalmente violento de una manera que México no había visto antes. En 2011-2012 empezaron las ejecuciones masivas. 30 cuerpos tirados en una avenida de Veracruz, 49 cuerpos descuartizados en Cadereyta, Nuevo León, narcomantas amenazando, videos de ejecuciones. Y en 2015, hicieron algo que literalmente nadie había hecho nunca en la historia de México. Derribaron un helicóptero militar, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, con un lanzacohetes RPG. En Villa Purificación, Jalisco, mataron a todos los militares que iban adentro. Y mandaron el mensaje más claro posible al gobierno mexicano. Nosotros tenemos armamento militar de verdad. Y lo vamos a usar sin miedo, contra quien sea. Y desde ese momento, la violencia del CJNG escaló a niveles nunca antes vistos en México. Coches bomba, detonados en Guadalajara. Narcobloqueos simultáneos en 10 ciudades al mismo tiempo coordinados por radio. Emboscadas masivas a convoyes militares con decenas de sicarios. Ataques directos a cuarteles del ejército. Uso de drones comerciales modificados cargados con explosivos C4 lanzados contra enemigos. Granadas de fragmentación contra edificios de gobierno. Atentados con explosivos. Todo sin límites, sin reglas, sin miedo.
Y esa estrategia de terror puro funcionó perfectamente. Los cárteles rivales tenían miedo de enfrentarlos. Los gobiernos estatales negociaban en secreto. Los alcaldes pagaban. Los gobernadores miraban para otro lado. La población se sometía callada, y el Mencho expandió su territorio de una manera brutalmente rápida que ningún cártel había logrado antes. Y hoy en enero de 2026, el CJNG tiene presencia confirmada en 31 de los 32 estados de México. El único estado donde supuestamente no tienen presencia es Tlaxcala, el estado más pequeño. Todo lo demás 31 tienen células del CJNG operando. Jalisco obviamente es su bastión, su estado base, su casa. Michoacán gran parte controlada. Guanajuato, donde son el cártel dominante. Colima completamente controlado. Nayarit dominado. Zacatecas en guerra constante pero con presencia fuerte. Veracruz controlando puertos. Guerrero presencia importante. Chiapas peleando territorio. Tabasco. Quintana Roo en la zona turística. Baja California disputando con Sinaloa. Sonora entrando. Ciudad de México con células. Estado de México. Todos carnal. Y no solo tienen presencia. En muchos estados controlan completamente la economía criminal y legal. Porque el Mencho entendió algo fundamental que otros narcos tradicionales nunca entendieron. Que el verdadero poder no está solo en mover droga. El verdadero poder está en controlar la economía completa de una región de un estado. Entonces el CJNG cobra cuotas, cobra impuestos a absolutamente todo. A los productores de aguacate en Michoacán, a los limoneros, a los productores de berries, a los madereros que talan bosques, a los mineros ilegales que sacan oro y hierro, a las gasolineras que venden combustible, a los bares y antros, a los restaurantes, a las constructoras que hacen obras públicas, a los transportistas, a todos. Y si no pagas y te niegas, te levantan, te desaparecen, te ejecutan, queman tu negocio, matan a tu familia. Así de simple, así de brutal. ¿Y qué mueve el CJNG en términos de drogas? Cocaína principalmente. Eso es su fuerte. Miles de toneladas al año que vienen desde Colombia a través de Centroamérica, entrando por Chiapas, la frontera sur, subiendo por Jalisco y Michoacán y cruzando al norte a los Estados Unidos. Metanfetamina. Producción masiva industrial. En laboratorios clandestinos enormes, en Jalisco, en Michoacán. Con químicos que vienen de China. Heroína de la Sierra Mexicana, aunque menos que antes. Marihuana, aunque ya casi no, porque la legalización en Estados Unidos bajó mucho la demanda y los precios. Pero lo más importante, lo más crítico para entender el poder actual del CJNG, fentanilo. Porque aunque los chapitos, los hijos del Chapo, dominaban completamente el mercado del fentanilo, el CJNG también lo produce. Y ahora en 2026 con los chapitos, debilitados por su guerra interna contra la malliza, con sus operadores cayendo, con su estructura colapsando, el Mencho y el CJNG están tomando cada vez más porcentaje del mercado del Mencho. Fentanilo. Y eso es absolutamente crítico porque el fentanilo es el negocio más lucrativo de toda la historia del narcotráfico. Una inversión de $1,000 en precursores químicos que vienen de China se convierte en $1 millón en pastillas en polvo vendidos en Estados Unidos. 1000% de ganancia. Es una máquina de hacer dinero. Y el Mencho lo sabe perfectamente. Pero hablemos de el Mencho como persona física real, porque es un completo fantasma carnal. No existen fotos recientes. No hay videos actuales. No hay entrevistas. No hay corridos nuevos. La última fotografía clara decente que existe de él es de hace más de 15 años. Todas las imágenes que circulan en Internet, en redes sociales, son viejas, borrosas, pixeladas. De cuando era joven, cuando tenía 30 y tantos años. Y eso es completamente intencional. Porque el Mencho aprendió muy bien del error fatal de otros narcos famosos. Aprendió que la fama te mata, que los corridos te delatan, que las fotos te ubican, que el perfil alto te destruye, que mientras más famoso, más fácil eres de encontrar. Entonces él es exactamente lo opuesto al chino Anthrax que subía fotos a Instagram presumiendo. Lo opuesto a los narco juniors que andan en Ferraris. Lo opuesto a los que hacen fiestas y se graban. El Mencho
Es completamente invisible. Vive escondido profundo en la sierra. Dicen que entre la sierra de Jalisco y Michoacán, en la zona donde se juntan los dos estados, en ranchos completamente fortificados, con tecnología militar de seguridad, inhibidores de señal satelital, sistemas antidrones, búnkers subterráneos reforzados. Y se mueve constantemente, nunca se queda. Nunca duerme 2 noches seguidas en el mismo lugar. Tiene dobles decoys, personas que se parecen para confundir. Tiene escoltas de más de 100 hombres armados hasta los dientes. Y tiene informantes pagados en absolutamente todos lados. En el gobierno federal, en gobiernos estatales, en el ejército, en la marina, en la policía federal, en todas partes. Por eso nunca lo agarran, nunca lo encuentran. Y hay algo importante sobre su salud que poca gente sabe. El Mencho está enfermo carnal. Tiene una enfermedad grave, insuficiencia renal crónica, falla de riñones. Necesita diálisis 3 veces por semana para sobrevivir. Y eso es una vulnerabilidad enorme, porque necesita equipos médicos especializados. Necesita máquinas de diálisis. Necesita doctores especialistas. Necesita medicamentos específicos. Y según investigaciones documentadas de la DEA, según informes de inteligencia, el Mencho mandó construir un hospital privado completo en una comunidad rural remota de Jalisco. Se llama El Alcihuatl, para atenderse ahí exclusivamente, con todo el equipo médico necesario importado, con doctores nefrólogos que viven ahí permanentemente, con enfermeras, todo pagado por él. Y eso lógicamente lo hace vulnerable, porque sabiendo que necesita diálisis regularmente 3 veces por semana, las autoridades pueden intentar rastrearlo o ubicarlo, pero hasta ahora no lo han logrado con éxito. Y hay rumores constantes, persistentes, muchos rumores en el mundo criminal, en el periodístico, de que el Mencho ya murió, que falleció en 2022 por complicaciones de su enfermedad renal, que tuvo un paro respiratorio, que lo atendieron en un hospital privado en Guadalajara, que murió ahí, que el CJNG está siendo dirigido ahora por un consejo de sus yernos, de sus hijos, de sus hermanos. Y esos rumores se han intensificado mucho. Aparecieron narcomantas de grupos rivales diciendo que murió. El periodista Ricardo Ravelo publicó en 2025 que agentes anónimos de la DEA le confirmaron su muerte. Pero oficialmente ni el gobierno mexicano ni la DEA lo han confirmado. Al contrario, en diciembre de 2024, la DEA aumentó la recompensa por el Mencho de 10 millones a 15 millones de dólares. Si estuviera muerto comprobadamente, no aumentarían la recompensa. No tiene sentido. Entonces, oficialmente el Mencho sigue vivo, sigue prófugo, sigue operando, sigue siendo el objetivo número 1. Y su familia, porque el imperio del CJNG no es solo el Mencho, es un negocio familiar completo. Rosalinda González Valencia, su esposa, la mujer con quien se casó estratégicamente, fue detenida en Estados Unidos en 2023. La acusaron de lavado de dinero, de participar en las finanzas del cártel. Fue sentenciada en diciembre de 2023 a 5 años de prisión, pero salió libre en febrero de 2025. Cumplió muy poco tiempo, casi nada, y salió. Sus cuñados, los hermanos González Valencia, conocidos como los Queenies, son considerados el cerebro financiero del CJNG. Los que lavan el dinero, los que invierten, los que hacen las operaciones bancarias. Abigail González Valencia, el Queenie, el más importante, está preso en Estados Unidos, sentenciado a cadena perpetua en julio de 2023. José González Valencia, detenido, sentenciado a 30 años en junio de 2025. Gerardo González Valencia, preso. Elvis González Valencia fue detenido, después liberado. Y así varios. Pero el sistema financiero del CJNG sigue funcionando perfectamente porque tienen docenas de otros operadores. Y los hijos de El Mencho. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, detenido en México. Extraditado a Estados Unidos, acusado de múltiples cargos de narcotráfico. Enfrenta décadas de prisión. Jessica Johanna Oseguera González, hija, detenida, también extraditada, acusada de colaborar con el CJNG, haciendo negocios de fachada. Así que sus 2 hijos están presos en el norte. Pero el CJNG no se ha debilitado para nada, porque hay docenas de otros líderes operadores. Ricardo Ruiz Velasco,
alias el Doble R, uno de los principales. Eric Valencia Salazar, alias el 85. José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca. Aunque este desertó, traicionó y formó su propio grupo, el Cártel Independiente de Colima. Y hay yernos. Julio César Montero González, casado con la hija. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Gaucho. Yerno también capturado en Riverside, California, en noviembre de 2024. Se declaró culpable de lavado de dinero en junio de 2025, enfrentando hasta 20 años. La familia ha sido golpeada duro, eso es verdad, pero la organización sigue operando igual o más fuerte. Y ahora la gran pregunta que todos se hacen: ¿por qué no lo capturan? ¿Por qué con 15 millones de dólares de recompensa, con miles de agentes de la DEA buscándolo, con el gobierno mexicano diciendo que es prioridad absoluta, no lo agarran? Y las razones son múltiples, complejas. 1. El Mencho tiene un sistema de seguridad casi perfecto militar. Vive en zonas montañosas completamente inaccesibles, con vigías armados en todos los caminos, con drones vigilando constantemente, con inhibidores de señal para que no funcionen celulares ni GPS, con búnkers preparados para resistir, con rutas de escape planeadas, con helicópteros listos. Es casi imposible sorprenderlo. 2. Tiene protección gubernamental comprobada. Información filtrada desde adentro por funcionarios corruptos, militares comprados, policías en nómina, que le avisan cuando vienen operativos. Y hay evidencia documentada de esto. El periodista Raimundo Riva Palacio, uno de los más serios, investigó y publicó que en 2021 hubo un operativo grande de la Guardia Nacional para capturar a El Mencho en Guanajuato. Tenían inteligencia. Tenían ubicación. Y comandantes de la Guardia Nacional infiltrados le avisaron a El Mencho antes. Le dieron el pitazo. Y él escapó. Y en el enfrentamiento que siguió murieron varios agentes federales. Y oficialmente el gobierno nunca reconoció nada. Lo negaron, pero sucedió, está documentado. Y también Riva Palacio reveló que la Marina Armada de México ubicó exactamente a El Mencho en el municipio del Grullo, Jalisco. Tenían la ubicación precisa, tenían las coordenadas. Pidieron autorización al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer el operativo de captura. Y AMLO les dijo que no lo capturaran, que solo lo vigilaran, lo monitorearan. ¿Por qué? Por la política de abrazos no balazos, porque no quería violencia, porque capturar a El Mencho significaría que el CJNG respondería con narcobloqueos, con ataques con caos. Entonces literalmente tuvieron al narco más buscado ubicado, y el presidente ordenó no capturarlo. Y se escapó, obviamente. Eso es lo que ha mantenido libre al Mencho todos estos años. No solo su inteligencia, su astucia, sino protección política desde arriba, desde el poder. Y 3, la estrategia de violencia masiva inmediata del CJNG como respuesta, porque cada vez que hay operativos grandes contra el Mencho o contra el CJNG responden brutal. Narcobloqueos en 10 ciudades, quema de vehículos, ataques a edificios de gobierno, ataques contra población civil. Y eso genera presión política enorme para detener los operativos, porque los gobernadores no quieren su estado en llamas, porque los alcaldes no quieren ver su ciudad quemándose, porque el gobierno federal no quiere las imágenes en las noticias internacionales. Entonces se negocia, se pacta, se deja ir. Y el Mencho sigue libre operando. Y según el periodista Óscar Valderas, en una columna publicada en septiembre de 2025, hay información de fuentes gubernamentales que dice que Claudia Sheinbaum le pidió al gobierno de Estados Unidos específicamente no hacer operativos contra El Mencho hasta después del Mundial 2026. ¿Por qué? Porque Jalisco-Guadalajara es sede de varios partidos importantes del Mundial. Porque si capturan a El Mencho justo antes, el CJNG va a responder con una ola de violencia que va a arruinar completamente la imagen de México en el evento deportivo más importante del mundo. Entonces, supuestamente Sheinbaum pidió que esperen, que pospongan. Esa información no está confirmada oficialmente, por supuesto, pero tiene toda la lógica del mundo. Porque capturar a El Mencho hoy significa guerra total. Significa que el CJNG va a poner de rodillas ciudades completas. Va a hacer lo mismo o peor que hizo los chapitos en el Culiacanazo cuando intentaron capturar a Ovidio. Van a bloquear Guadalajara, Puerto Vallarta,
Tepic, Colima, Morelia, todas al mismo tiempo. Y el gobierno mexicano no tiene capacidad operativa para controlar eso. Entonces lo dejan operar en paz. Y él sigue libre, construyendo su imperio, expandiéndose y consolidándose según el Wall Street Journal como el narcotraficante más poderoso del mundo entero en 2026, segundo Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito Mayor. Y pasamos al número 2, compa. Al heredero del apellido más famoso del narcotráfico mexicano. Al hijo mayor del hombre que fue considerado el criminal más poderoso del planeta. Al que lleva en sus venas la sangre del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, edad 41 años, nacido el 15 de febrero de 1983, hijo primogénito de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, y de su primera esposa, María Alejandrina Salazar Hernández, alias el Chapito Mayor, alias Iván, colíder junto con su hermano Jesús Alfredo, de la facción conocida como Los Chapitos. La facción que heredó parte del cártel de Sinaloa, la que controla la producción y distribución de fentanilo, la que está en guerra brutal desde julio de 2024 contra la Malliza, y el que tiene una recompensa combinada con su hermano de $10 millones ofrecidos por Estados Unidos por información que lleve a su captura. La historia de Iván es completamente diferente a la de El Mencho carnal, porque El Mencho nació en la pobreza extrema y tuvo que construir todo desde cero. Iván nació literalmente en una cuna de oro. Nació siendo hijo del narco más poderoso de México. Creció rodeado de lujo, de dinero, de poder. Nunca le faltó nada. Nunca tuvo que trabajar en el campo. Nunca tuvo que emigrar buscando trabajo. Desde niño sabía que su papá era el Chapo Guzmán. Sabía que su familia era poderosa. Y creció viendo ese mundo. Las fiestas, los corridos, las armas, los escoltas, las camionetas blindadas. Todo. Fue educado en escuelas privadas caras. Vivió en casas enormes en Culiacán. Tuvo de todo. Y desde joven, desde adolescente, empezó a involucrarse en el negocio familiar. Porque el Chapo, como muchos narcos viejos, quería que sus hijos siguieran sus pasos. Quería heredarles el imperio que había construido. Entonces Iván, desde los 20 años, ya estaba metido operando, aprendiendo. Y en febrero de 2005, cuando tenía 22 años, Iván fue detenido por primera vez. En Zapopan, Jalisco. Por la policía municipal. Lo agarraron. Lo acusaron de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y lo mandaron al penal federal de máxima seguridad El Altiplano, el mismo penal de donde su padre escaparía años después por el túnel. Iván estuvo preso ahí 3 años. Pero en 2008 un juez federal, el juez Jesús Guadalupe Luna Altamirano, desestimó todos los cargos en su contra. Los tiró y ordenó su liberación inmediata. ¿Cómo? ¿Por qué? Nunca se supo bien, pero salió libre y volvió al negocio familiar con más experiencia, más duro. Y en agosto de 2016 pasó algo que lo marcó para siempre, algo brutal. Fue secuestrado. Él y su hermano Jesús Alfredo fueron secuestrados en un restaurante de lujo en Puerto Vallarta. El restaurante La Leche, un lugar fino, caro, exclusivo. Y un comando armado del cártel Jalisco Nueva Generación del CJNG, de El Mencho, entró, irrumpió y se los llevó por la fuerza. A los 2 hermanos Guzmán Salazar. Y estuvieron secuestrados varios días. Los tuvieron en un rancho en las montañas. Los torturaron, los golpearon, los humillaron. Y les mandaron fotos, videos al Chapo, mostrándole que tenían a sus hijos, que los iban a matar. Y el Chapo negoció desde prisión. Pagó millones de dólares de rescate y los soltaron finalmente. Pero ese secuestro, esa humillación, marcó profundamente a Iván, porque le demostró que no era intocable, que el apellido Guzmán ya no daba inmunidad, que había alguien más poderoso, el CJNG. Y desde ese día, Iván tiene un odio visceral contra el Mencho, contra el CJNG, un odio personal profundo, y juró vengarse algún día. Aunque irónicamente ahora en 2026, los Chapitos y el CJNG son aliados temporales contra la Malliza. Porque en las guerras del narco no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes. Solo hay intereses.
Y cuando el Chapo fue extraditado finalmente a Estados Unidos en enero de 2017, cuando se acabó la posibilidad de que escapara otra vez, cuando quedó claro que nunca iba a salir libre, los hijos tuvieron que tomar el control. Iván Archibaldo, el mayor. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, su hermano un año menor. Y sus medios hermanos, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo, pero de otra madre. Los cuatro juntos formaron los Chapitos. Y empezaron a dirigir su facción del cártel de Sinaloa. Y desde el principio fueron diferentes a su padre completamente. El Chapo era discreto. Negociaba. Evitaba confrontaciones innecesarias. Los Chapitos son lo opuesto. Violentos, ostentosos, arrogantes, presumidos. Y se metieron de lleno en el negocio del fentanilo. Ese fue su gran move, su gran jugada. Mientras otros cárteles seguían con coca, con meta, con heroína, los Chapitos invirtieron todo en fentanilo, construyeron laboratorios, importaron precursores químicos de China, desarrollaron rutas y se convirtieron en los principales proveedores de fentanilo para Estados Unidos. El negocio más lucrativo, más mortífero, más perseguido. Y eso los hizo increíblemente poderosos, pero también increíblemente buscados. Porque el fentanilo mata. 100,000 estadounidenses muertos al año por sobredosis de fentanilo. Y el gobierno de Estados Unidos lo responsabiliza directamente. Entonces las presiones aumentaron. Las acusaciones en cortes estadounidenses, las órdenes de aprehensión, las recompensas, todo. Y en octubre de 2019 pasó el Culiacanazo, el evento que mostró el verdadero poder de los Chapitos. Fuerzas federales mexicanas de élite capturaron a Ovidio Guzmán López, uno de los hermanos, en una casa en Culiacán. Operativo limpio rápido. Pero en cuanto se supo que tenían a Ovidio, los Chapitos activaron todo. Cientos de sicarios tomaron la ciudad. Bloquearon calles. Quemaron vehículos. Atacaron con armas de alto calibre. Tomaron como rehenes a familias de militares. Atacaron el cuartel de la Guardia Nacional. Pusieron de rodillas a Culiacán en 2 horas, y el presidente López Obrador ordenó soltar a Ovidio. Lo liberaron, y la ciudad volvió a la calma. Ese día los Chapitos demostraron que tenían poder para desafiar al Estado mexicano, y eso cambió todo. Pero ahora, en enero de 2026, la situación de los Chapitos, especialmente de Iván Archibaldo, es absolutamente crítica. Porque están atravesando el momento más difícil, más peligroso de toda su historia criminal. Y todo empezó en julio de 2024, cuando su medio hermano Joaquín Guzmán López secuestró, traicionó, engañó al Mayo Zambada. Lo subió a un avión privado con el pretexto de ir a ver unos terrenos. Y el avión voló directo a Nuevo México, Estados Unidos. Y ahí entregó al Mayo a las autoridades. Y él mismo se entregó también voluntariamente. Traicionó al Mayo para hacerse colaborador de la justicia estadounidense, para reducir su condena. Y esa traición desató una guerra civil brutal en el cártel de Sinaloa. Porque el hijo del Mayo, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, juró vengarse de los Chapitos. Y empezó la guerra. Y desde septiembre de 2024, Sinaloa está en guerra total. Los Chapitos contra la Mayiza, matándose, levantándose, ejecutándose. Y los Chapitos están perdiendo, porque en los últimos meses, especialmente en diciembre de 2025, Iván Archibaldo ha perdido a casi todos sus operadores clave. Su jefe de seguridad personal, Óscar Noé Medina González el Panu, ejecutado en Ciudad de México el 21 de diciembre. Su suegro Mario Lindoro Elenes, detenido en Zapopan, Jalisco, el 23 de diciembre. Su cuñado Mario Alfredo Lindoro, Navidad, detenido junto con el suegro. Su operador financiero. Su proveedor de armas. Su jefe de sicarios. Todos cayendo uno tras otro. Y según el periodista José Luis Montenegro, que ha investigado profundamente a los Chapitos, muchas de esas caídas no fueron por operativos del gobierno. Fueron entregas. Iván Archibaldo entregó a su propia gente. ¿Por qué? Porque detectó traiciones. Porque alguien estaba filtrando información a la Mayiza. Alguien cercano, y decidió limpiar, entregar a los traidores a las autoridades antes de que lo traicionaran a él. Eso es lo brutal del momento que vive.
Y para sobrevivir, para no colapsar completamente, Iván Archibaldo hizo algo impensable. Algo que nadie imaginaba hace 2 años. Se alió con su enemigo mortal, con el CJNG, con el Mencho, el mismo que lo secuestró y torturó en 2016. Ahora son aliados temporales. Según investigaciones del periodista José Luis Montenegro y del periodista Luis Chaparro, en diciembre de 2025 Iván se reunió en secreto en Nayarit con operadores de alto nivel del CJNG y pactaron una alianza. Los chapitos le dan al CJNG acceso a rutas históricas del cártel de Sinaloa. Permiten que operen en territorios que antes eran exclusivos, y a cambio el CJNG les proporciona apoyo armado contra la Malliza. Les manda sicarios, les manda armas, les da respaldo. Es una alianza de conveniencia, de supervivencia, pero es real. Y eso significa que el CJNG está expandiéndose a territorios de Sinaloa. Está infiltrándose. Está tomando control. Y cuando termine la guerra, cuando caiga Iván, o cuando caiga el Mallito Flaco, el CJNG va a quedarse con todo. Va a absorber lo que quede del cártel de Sinaloa. Y esa es la jugada maestra de El Mencho. Dejar que se maten entre ellos. Apoyar al más débil temporalmente. Y luego quedarse con todo el pastel. Tercero, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo silencioso que muchos subestimaron, hasta que ya fue demasiado tarde. ¿Cómo es posible que hablando del cártel de Sinaloa, casi nadie mencione a Jesús Alfredo Guzmán Salazar cuando se discute el poder real que queda en pie? ¿Porque su nombre aparece menos en los medios, menos en filtraciones, menos en espectáculos? ¿Y aún así sigue siendo una pieza viva del rompecabezas? Porque mientras todos miraban a Iván Archibaldo, mientras los reflectores, los drones y los corridos apuntaban al Chapito Mayor, Jesús Alfredo hacía exactamente lo contrario: desaparecer del ruido. Y en el mundo del narco moderno, compa, el que no hace ruido suele durar más. Jesús Alfredo no es el hijo más mediático del Chapo, ni el más violento, ni el más carismático. Nunca fue el favorito de los reflectores. Pero desde hace años, dentro de Sinaloa y entre agencias de inteligencia, se le ve como algo distinto. Un operador que aprendió la lección más dura del apellido Guzmán. El poder no se presume, se administra. A diferencia de otros hijos del Chapo que crecieron entre lujos, fiestas y fama temprana, Jesús Alfredo siempre fue descrito como más reservado, más frío, más desconfiado. Desde joven, entendió que llevar ese apellido era una bendición y una condena. Donde otros veían herencia, él veía riesgo. Después de la caída definitiva de Joaquín Guzmán Loera, el cártel de Sinaloa no se rompió de inmediato. Se fragmentó por dentro. Se llenó de tensiones, de traiciones silenciosas, de disputas internas que nunca salieron completas a la luz. Y en medio de ese caos, muchos creían que solo Iván Archibaldo tenía la capacidad de sostener el legado. Error. Jesús Alfredo no buscó el mando visible. No levantó ejércitos propios ni lanzó desafíos públicos. Lo suyo fue otra cosa: control indirecto, relaciones antiguas, lealtades heredadas. Y sobre todo, algo que pocos narcos dominan bien: la paciencia. Durante años, su nombre apareció ligado a movimientos discretos, reuniones fuera de radar, presencia intermitente, cambios constantes de ubicación, nada de excesos, nada de redes sociales, nada de discursos de poder. Para muchos, parecía fuera del juego. Para otros, simplemente estaba esperando. En el narco actual, sobrevivir ya es una forma de poder. Mientras otros capos cayeron, fueron extraditados o ejecutados, Jesús Alfredo siguió ahí, adaptándose a un mundo donde el cártel de Sinaloa ya no era una sola cabeza, sino una constelación de intereses. Y en ese escenario, los operadores silenciosos se vuelven más valiosos que los jefes gritones. A nivel operativo, su fuerza no está en controlar territorios con violencia directa, sino en mantener rutas, contactos y flujos que no dependen de una sola plaza. No es el que manda sicarios a quemar camionetas. Es el que decide cuándo no hacerlo. Eso lo vuelve peligroso. Porque mientras el Estado persigue a los más visibles, los silenciosos mantienen vivas las estructuras. Y Jesús Alfredo
Es visto como alguien que entiende perfectamente ese juego. No es el heredero del imperio clásico del Chapo. Es un producto del narco post-extradición. Más fragmentado, más cauteloso, más empresarial. Otro punto clave es su relación con los otros grupos dentro de Sinaloa. No se le asocia directamente con las guerras más sangrientas recientes, y eso no es casualidad. Su perfil es el de alguien que prefiere pactar antes que arriesgarse a una guerra innecesaria. No por ética, sino por cálculo. Porque cada guerra deja muertos, pero también deja rastros. Y los rastros llevan a capturas. Jesús Alfredo aprendió de la peor manera, lo que significa atraer demasiada atención. Aprendió viendo caer a su padre. Aprendió viendo cómo el apellido Guzmán se convirtió en objetivo prioritario internacional. Y aprendió que el poder del futuro no está en dominar todo, sino en no perderlo todo. En 2026, Jesús Alfredo no es el más poderoso, pero tampoco está derrotado. Y eso, en este mundo, es una combinación peligrosa. Su nombre aparece cada vez que se habla de reorganización interna, de equilibrios delicados entre facciones, de viejos contactos que siguen respondiendo a una lógica distinta a la de los chapitos más visibles. No manda ejércitos, pero influye en decisiones. No da órdenes públicas, pero su opinión pesa. Y eso lo convierte en una figura incómoda incluso para su propia familia. Porque el cártel de Sinaloa ya no es solo una estructura criminal, es una herencia en disputa. Y en toda herencia, el que parece menos ambicioso suele ser el que sobrevive más tiempo. Pero no nos engañemos. Jesús Alfredo no es un fantasma inofensivo. Su poder está en la continuidad. En que pase lo que pase con los liderazgos visibles, hay una capa más profunda que sigue operando. Y esa capa necesita figuras como él. El Estado lo sabe. Las agencias extranjeras lo saben. Y los enemigos del cártel también lo saben. La pregunta no es si Jesús Alfredo Guzmán Salazar tiene poder en 2026. La pregunta es, ¿cuánto de ese poder todavía no estamos viendo? Porque en el narco mexicano actual, el que logra pasar desapercibido durante tanto tiempo no lo hace por suerte. Lo hace porque entendió algo esencial. El verdadero mando no siempre se ejerce desde arriba. A veces se ejerce desde la sombra. Y eso nos lleva directo al siguiente personaje. Uno que no vive en las sombras por elección, sino por estrategia heredada. Un apellido distinto, pero una sangre igual de pesada. Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. El heredero del poder que nunca se presumió. ¿Cómo es posible que, en un mundo donde todos los hijos de capos terminan muertos, presos o convertidos en caricaturas del narco, el hijo de Ismael el Mayo Zambada siga libre, activo y cada vez más influyente? ¿Qué hizo distinto? ¿Y por qué muchos dentro y fuera de Sinaloa creen que, si el cártel de Sinaloa sobrevive al 2026, será gracias a él? Para entender a Mayito Flaco, hay que entender primero a su padre. Porque aquí no hablamos de herencias hechas de balazos y corridos. Hablamos de una escuela criminal basada en la invisibilidad. Ismael Zambada García construyó su poder durante décadas, sin dar entrevistas, sin redes sociales, sin exhibiciones públicas. Nunca fue el narco de la camioneta blindada, ni del desfile de sicarios. Fue el que hablaba poco, escuchaba mucho y pagaba a tiempo. Y ese ADN lo heredó su hijo. Mayito Flaco no llegó al narco por rebeldía ni por ambición juvenil. Llegó porque creció dentro de él. Desde joven fue preparado para entender algo que otros nunca aprendieron. Que el negocio no es la violencia, es la logística. No es el control territorial a balazos, es la administración de rutas, socios y silencios. Mientras los chapitos se convirtieron en marca, en símbolo, en objetivo, Mayito Flaco hizo exactamente lo contrario. Se convirtió en operador discreto, en enlace, en el que mantiene relaciones que no aparecen en comunicados oficiales ni en mantas colgadas de puentes. Si el Mayo Zambada fue el narco que nunca pudieron atrapar, Mayito Flaco es el narco que nadie sabe exactamente dónde está. Desde hace años, su nombre aparece ligado a las rutas más estables del cártel de Sinaloa. No necesariamente las más sangrientas, pero sí las más constantes. Tráfico que no necesita guerras abiertas. Flujos que no dependen de controlar una ciudad completa, sino de mover mercancía sin llamar la atención. Y eso, carnal, es oro puro en 2026.
Porque el narco moderno ya no puede darse el lujo de guerras interminables. Cada enfrentamiento genera desplazados, presión mediática, intervención federal y atención internacional. Mayito Flaco entiende que el negocio no sobrevive al caos prolongado. Por eso su figura se volvió clave cuando el cártel de Sinaloa empezó a fragmentarse tras la caída del Chapo y los golpes constantes contra los chapitos. Mientras unos peleaban por el mando visible, él se dedicó a mantener vivo el esqueleto del cártel. Relaciones con productores, con intermediarios, con viejos aliados que no quieren protagonismo. Pactos silenciosos. Acuerdos que no se anuncian, pero que se respetan. Muchos creen que el futuro del cártel de Sinaloa no está en los Guzmán, sino en los Zambada. No porque tengan más armas, sino porque tienen más paciencia. Mayito Flaco representa una generación distinta de narcos. No busca ser rey, busca que el reino siga existiendo. Y eso implica aceptar menos dinero hoy para seguir ganando mañana. Implica ceder plazas, evitar conflictos, desaparecer cuando es necesario. A diferencia de otros herederos, no se le asocia con lujos excesivos ni con una vida pública. Su poder es silencioso, pero real. Y por eso es tan difícil medirlo. Las agencias estadounidenses lo tienen perfectamente identificado. No como un sicario, no como un jefe de plaza tradicional, sino como un nodo clave. Un punto de conexión entre estructuras que, sin él, se fragmentarían aún más. Y aún así, sigue libre. Eso no es casualidad. Porque el poder de Mayito Flaco no se basa en imponerse, sino en volverse indispensable. Cuando todos pelean, el que conecta se vuelve necesario. Cuando todos se traicionan, el que cumple se vuelve confiable. Pero ojo, que esto no lo convierte en un personaje pasivo. Al contrario, su capacidad para sobrevivir en medio del colapso parcial del cártel de Sinaloa demuestra que sabe cuándo moverse y cuándo desaparecer. Y aquí va otro punto clave para 2026. Mayito Flaco es visto por muchos como el último heredero clásico del narco sinaloense. Ese que no necesita redes sociales, ni corridos virales, ni guerras abiertas para ejercer poder. Eso lo vuelve peligroso, porque mientras todos miran a los más ruidosos, él sigue operando. Pero también lo vuelve vulnerable, porque su apellido pesa, porque su padre es una leyenda viva, y porque, tarde o temprano, el Estado va a querer cerrar ese capítulo. La pregunta no es si Mayito Flaco caerá algún día. La pregunta es cuánto daño hará el día que eso pase. Porque si algo mantiene unido al cártel de Sinaloa en 2026, no son los discursos, ni las armas, ni la nostalgia del Chapo, es la red silenciosa que figuras como él sostienen desde abajo. Y ahora vamos a pasar a otro apellido maldito. Uno que no heredó el poder del silencio, sino el resentimiento. Uno que no construyó alianzas, sino enemistades. Uno que, aunque muchos lo subestiman, sigue siendo una amenaza real en el norte del país. Aureliano Guzmán lo era, el guano, el hermano incómodo que nunca dejó de matar. ¿Cómo es posible que, teniendo el mismo apellido que el capo más famoso del planeta, Aureliano Guzmán Loera nunca haya sido rey, pero tampoco haya desaparecido? Porque mientras otros herederos cayeron o se volvieron figuras mediáticas, él sigue ahí, operando en la sombra, dejando muertos y rencores a su paso. El guano no es una historia de glamour. Es una historia de resentimiento, violencia y guerra interna. Desde siempre fue el hermano problemático, el que no encajaba, el que no entendía la lógica política del narco sino solo la del plomo. Mientras Joaquín el Chapo Guzmán aprendía a negociar, a corromper, a construir imperios, Aureliano aprendía a pelear. Y eso marcó su destino. El guano nunca fue el cerebro financiero ni el estratega internacional. Fue el hombre del terreno, el que conocía la sierra, las brechas, los escondites, el que podía sobrevivir semanas sin apoyo, pero también el que generaba conflictos constantes. Aureliano Guzmán no perdió el poder, nunca lo quiso administrar. Para él, mandar significaba imponer miedo, no construir estabilidad. Y eso, dentro del cártel de Sinaloa, siempre fue un problema. Durante años, su presencia fue tolerada solo por una razón: el apellido. Pero incluso eso tenía límite. Cada guerra que provocaba, cada traición, cada ajuste de cuentas innecesario,
se convertía en un dolor de cabeza para la organización. Cuando el Chapo cayó, muchos pensaron que el guano desaparecería, que sería absorbido, neutralizado o eliminado. Pero no, lo que ocurrió fue distinto. El guano se volvió más peligroso, porque ya no había una figura central que lo contuviera, y porque el cártel, fragmentado, dejó espacios para que los perfiles violentos sobrevivieran a base de miedo. El guano no es poderoso por lo que controla, sino por lo que destruye. Su nombre aparece constantemente ligado a enfrentamientos en zonas serranas, a disputas locales, a conflictos con grupos rivales y, en ocasiones, con los propios chapitos. No responde a una lógica de expansión, sino de resistencia armada. En 2026, el guano representa algo que el narco moderno ya no quiere, pero no puede eliminar del todo: el narco de guerra. Ese que no entiende de pactos duraderos, que no negocia silencios, que no busca invisibilidad. El que prefiere un enfrentamiento hoy aunque destruya el negocio mañana. Por eso es temido incluso por los suyos. Y por eso sigue vivo. Porque en territorios donde el Estado apenas entra y las alianzas cambian cada mes, tener a alguien dispuesto a matar sin pensar se vuelve útil. Aunque sea incómodo, aunque sea incontrolable. Aquí va otro punto clave. El guano sobrevive porque nadie quiere hacerse cargo del costo de eliminarlo. Eliminarlo implicaría abrir frentes nuevos, provocar venganzas, desatar guerras que nadie quiere pelear. Así que se le deja operar, hasta cierto punto. Eso no significa que tenga el control absoluto. Al contrario, su poder es fragmentado, irregular, violento. No gobierna un imperio, controla focos de conflicto. Y eso lo convierte en una bomba de tiempo. Porque cada vez que el guano se mueve, algo se rompe. Un acuerdo, una tregua, una frontera informal. Su presencia impide que ciertas zonas se estabilicen. Y en el México de 2026, donde el narco ya no puede permitirse caos constante sin atraer intervención federal y presión internacional, perfiles como el suyo son cada vez más peligrosos, incluso para el crimen organizado. El guano es el recordatorio de que no todos los capos quieren sobrevivir al sistema. Algunos solo quieren imponerlo a balazos. Y eso lo hace impredecible. No es el más rico, no es el más influyente, pero sigue siendo uno de los más letales. Y en ciertas regiones, eso pesa más que cualquier fortuna. Mientras otros capos piensan en lavar dinero, en infiltrar estructuras, en construir narrativas, el guano piensa en sobrevivir la próxima emboscada. Y así, año tras año, sigue ahí. No como rey, no como heredero, sino como una anomalía violenta que el sistema no ha logrado expulsar. Pero el tiempo no perdona. Y cada año que pasa, su margen se reduce. Sus enemigos crecen. Su utilidad disminuye. La pregunta ya no es si el guano caerá. La pregunta es cuántos conflictos dejará atrás cuando eso ocurra. Porque si algo nos enseña su historia, es que no todos los apellidos heredan poder. Algunos heredan guerra. Y ahora vamos a hablar de un nombre que, a diferencia del guano, sí entendió cómo sobrevivir fuera de Sinaloa. Un capo que se volvió símbolo de resistencia regional. Un enemigo histórico de los grandes cárteles. Un hombre que sigue libre cuando muchos ya no están. Augusto Isidro Meza Flores. El Chapo Isidro. El capo que sobrevivió cuando todos los gigantes cayeron. ¿Cómo es posible que, en un país donde los capos caen uno tras otro, exista un hombre que lleva más de 3 décadas operando, enfrentándose a todos, y aún así siga libre? ¿Cómo alguien puede sobrevivir a guerras contra Sinaloa, traiciones internas, persecuciones federales y presión estadounidense, y todavía mandar? Fausto Isidro Meza Flores no es un error del sistema. Es una falla estructural. Desde el principio, el Chapo Isidro entendió algo que muchos nunca comprendieron. No necesitas ser el más poderoso del país para sobrevivir. Necesitas ser el más adaptado. Mientras otros soñaban con imperios, él se concentró en controlar lo suyo y defenderlo hasta el último hombre. El Chapo Isidro no quiso conquistar México. Quiso que México no pudiera sacarlo de su territorio. Originario de Sinaloa, pero con influencia clara en Sonora y zonas estratégicas del noroeste,
Su figura se consolidó como una de las más resistentes del mapa criminal. No por carisma, no por fama, sino por una lógica brutalmente simple. Quien entra a su zona sin permiso, no sale. Durante años, fue enemigo directo del cártel de Sinaloa. No de palabra, de guerra real. Enfrentamientos constantes, emboscadas, traiciones y ríos de sangre marcaron su historia. Y aún así, sobrevivió. Y aquí viene algo clave para entender su poder en 2026. El Chapo Isidro nunca dependió de una sola estructura. Cuando otros cárteles se organizaban como corporaciones, él funcionaba como una red flexible. Si una célula caía, otra ocupaba su lugar. Si un aliado traicionaba, se convertía en ejemplo. Si una ruta se cerraba, se abría otra. No era elegante. Era efectivo. Mientras los grandes capos apostaban por rutas internacionales complejas, el Chapo Isidro dominaba el arte del control regional. Conocía cada brecha, cada camino, cada comunidad. No necesitaba conquistar ciudades grandes si podía controlar los pasos clave. Muchos cárteles pierden cuando crecen demasiado. El Chapo Isidro sobrevivió porque nunca quiso crecer más de lo que podía defender. En 2026, eso lo convierte en una anomalía peligrosa. Porque en un escenario donde los grandes imperios criminales se fragmentan, los operadores regionales fuertes se vuelven más relevantes que nunca. Mientras otros pelean por plazas mediáticas, él mantiene zonas donde el Estado entra con dificultad y sale con miedo. Pero ojo, que esto no significa que viva tranquilo. Al contrario, su vida es una guerra constante. Cambios de ubicación, movimientos rápidos, redes de protección locales. Nada de lujos innecesarios. Nada de exhibiciones. Aquí entra otro punto clave. El Chapo Isidro es el ejemplo perfecto del narco que entiende que la visibilidad mata. No da entrevistas, no presume, no se convierte en símbolo cultural. Prefiere que lo vean como una sombra, como un rumor que sigue apareciendo cuando todos pensaban que ya no estaba. Y eso desespera a las autoridades, porque no pueden mostrar su captura, porque no pueden cerrar su historia, porque cada operativo fallido refuerza su mito. El Chapo Isidro no es famoso por lo que hace, sino por lo que sobrevive. Sobrevivió al auge del Chapo Guzmán, sobrevivió a la guerra contra Sinaloa, sobrevivió a la expansión del CJNG, sobrevivió a gobiernos de todos los colores. Y en 2026 sigue siendo uno de los nombres más buscados y menos visibles. Pero esa misma longevidad tiene un precio. Su organización no es tan grande como antes. Su margen de maniobra se reduce. Las nuevas generaciones no le tienen el mismo respeto. Y el Estado, aunque lento, no olvida. El México de hoy ya no tolera guerras regionales prolongadas sin respuesta. Cada enfrentamiento genera presión mediática, despliegue militar y desgaste. El Chapo Isidro no ha caído porque sea invencible, sino porque eliminarlo implica un costo que nadie quiere pagar todavía. Pero ese todavía pesa. Porque su existencia es una anomalía que tarde o temprano el sistema va a querer corregir. Y cuando eso ocurra, no será una captura silenciosa, será una sacudida regional. En 2026, Fausto Isidro Mesa Flores representa al narco que no se rinde, al que no se adapta al narco moderno, pero tampoco desaparece. Un vestigio vivo de una época más violenta, más directa, más brutal. Y eso lo hace extremadamente peligroso. Pero ahora vamos a movernos a otro escenario, a otra región, a otro tipo de liderazgo. Uno que no viene de Sinaloa, sino del Estado de México. Uno que no se construyó con invisibilidad, sino con terror absoluto. Johnny Hurtado Olascuaga, el pez, el capo que convirtió el terror en gobierno. ¿Cómo es posible que en pleno 2026 exista un narco que no solo controle rutas, sino pueblos enteros a base de miedo absoluto? ¿Cómo alguien puede gobernar territorios completos sin esconderse, sin negociar con elegancia, sin preocuparse por su imagen, y aún así seguir libre? Johnny Hurtado Olascuaga no es un narco tradicional, es algo peor. El pez no busca invisibilidad, no quiere pasar desapercibido. Al contrario, quiere que lo vean, que lo teman, que lo recuerden. Su poder no se basa en el dinero,
sino en el terror organizado. Si otros capos compran silencio, el pez compra miedo. Junto a su hermano, José Alfredo Hurtado Olascuaga, el Fresa, convirtió a la familia michoacana en una máquina de control social en regiones del Estado de México, Guerrero y zonas limítrofes. No hablamos solo de narcotráfico. Hablamos de extorsión sistemática, secuestro, cobro de piso, control de mercados, transporte, ganado, tortillas, pollos, todo. El pez entendió algo que pocos se atreven a explotar. El negocio no siempre está en la droga, está en la gente. Mientras otros cárteles pelean por rutas internacionales, él convirtió comunidades completas en su fuente de ingresos. Cada comerciante, cada productor, cada transportista paga. Y el que no paga, desaparece. Así de simple. Y aquí viene algo clave para entender su poder. El pez no necesita esconderse porque su fuerza está en la normalización del terror. En muchas zonas, la violencia ya no sorprende. Se asume, se acepta, se teme. Eso lo vuelve extremadamente peligroso. Porque cuando el miedo se vuelve cotidiano, el Estado pierde presencia real, aunque esté físicamente ahí. El pez no compite por el narco nacional, compite por el control total de regiones completas. No le interesa ser el más rico del país. Le interesa ser intocable en su territorio. Y para lograrlo utiliza métodos que incluso otros cárteles consideran excesivos. Mensajes públicos. Castigos ejemplares. Violencia diseñada para circular. Para impactar. Para advertir. En 2026, su nombre sigue apareciendo en reportes de inteligencia como uno de los principales responsables de la descomposición social en el sur del Estado de México. No porque tenga el mayor volumen de droga, sino porque su estructura vive de la extorsión masiva. Y eso lo hace más difícil de erradicar, porque eliminarlo no implica solo capturar a un capo, implica desmontar una red que se alimenta de la economía diaria de miles de personas. El pez no necesita grandes cargamentos, necesita que la gente siga despertando con miedo. Y mientras eso ocurra, su poder se mantiene. Pero este modelo también tiene un límite. Porque cuando el terror se vuelve insoportable, genera algo más peligroso que la resistencia. Desesperación. Y la desesperación empuja al Estado a intervenir con fuerza total. Eso ya empezó a verse. Operativos más constantes. Presión mediática. Señalamientos directos, recompensas y una narrativa clara. La familia michoacana se convirtió en un símbolo del narco más salvaje, más primitivo, más incompatible con cualquier discurso de pacificación. Johnny Hurtado Olascuaga no es un capo moderno, es la prueba de que el narco más brutal sigue vivo en México. Y eso lo pone en la mira. Porque el México de 2026 puede tolerar muchas cosas, pero no puede seguir tolerando organizaciones que gobiernan a base de terror abierto. Cada año que pasa, su margen se reduce, sus enemigos crecen, y la presión se acumula. El pez sigue libre, sí. Sigue mandando, también, pero su modelo no es sostenible a largo plazo sin un costo gigantesco. Y ese costo no lo va a pagar solo él. Lo pagan las comunidades que viven bajo su sombra. Ahora vamos a hablar del otro lado de esa misma moneda, del hermano, del socio, del complemento perfecto del terror. José Alfredo Hurtado Olascuaga, el Fresa, el cerebro que convirtió el terror en sistema. ¿Cómo es posible que una organización conocida por su brutalidad tenga también un rostro calculador, frío y político? ¿Quién es el hombre que no aparece en los videos más violentos, pero que mueve los hilos detrás del caos? ¿Y por qué muchos dicen que sin él, la familia michoacana ya habría colapsado? Si Johnny Hurtado Olascuaga, el pez, es el puño, José Alfredo Hurtado Olascuaga, el Fresa, es la cabeza. El Fresa no gobierna con miedo directo. Gobierna administrando el miedo que otros provocan. A diferencia de su hermano, el Fresa entendió que la violencia extrema necesita dirección, objetivos y límites, no para humanizarla, sino para volverla rentable. Mientras el pez se encarga de imponer el terror en campo, el Fresa se encarga de que ese terror se traduzca en dinero, control y permanencia. En 2026, la familia michoacana no es solo un grupo criminal. Es un sistema de control regional, y ese sistema no funciona sin alguien que piense como administrador.
Ahí entra el fresa. Su papel dentro de la organización siempre ha sido menos visible, pero más estratégico. Es el que define a quién se extorsiona, cuánto se cobra, cuándo se castiga y cuándo se perdona. El que entiende que no todos los enemigos deben morir, algunos deben sobrevivir para pagar. El fresa convirtió la extorsión en política pública criminal. No se trata de cobros improvisados, se trata de tarifas, zonas, reglas, comerciantes, productores, transportistas, hasta eventos sociales. Todo tiene precio, todo tiene control. Y lo más perverso es que, en muchas zonas, este sistema funciona mejor que el Estado, porque es predecible. Brutal sí, pero predecible. Eso genera algo peligrosísimo. Normalización. La gente no pregunta si debe pagar, pregunta cuándo. No pregunta a quién acudir, sabe quién manda. Y mientras eso ocurra, el poder de el fresa se mantiene. A diferencia de otros capos que buscan alianzas nacionales, el fresa entiende que su fortaleza está en no crecer demasiado. Expandirse implicaría perder control, abrir frentes, atraer demasiada atención. Su lógica es territorial, no expansionista. El fresa no quiere ser el capo más poderoso de México, quiere ser el más intocable en su región. Y por años lo ha logrado. Pero 2026 marca un punto de quiebre, porque el modelo de la familia michoacana se volvió tan agresivo, tan visible, tan incompatible con cualquier discurso de seguridad, que el margen político para tolerarlo se acabó. El Estado ya no puede mirar hacia otro lado. Y aquí viene lo interesante. Si la familia michoacana cae, no será por el pez, será por el fresa. Porque los estrategas caen cuando los sistemas que diseñaron se vuelven demasiado evidentes, cuando el mapa del control criminal es tan claro que ya no puede negarse. El fresa sabe esto, por eso ha intentado reducir exposición, mover piezas, cambiar dinámicas, pero el daño ya está hecho. La organización se convirtió en símbolo del narco más abusivo, más cotidiano, más insoportable. Y cuando el narco se vuelve insoportable, el Estado responde. El fresa representa el tipo de narco que el México de 2026 ya no puede permitirse porque gobierna a plena luz del día, no en la sombra, no en rutas lejanas, en mercados, calles, pueblos enteros. Eso lo convierte en objetivo prioritario, pero también lo vuelve peligroso hasta el final, porque alguien que entiende el sistema sabe cómo defenderlo, sabe a quién presionar, a quién soltar, a quién sacrificar. La caída de el fresa, cuando ocurra, no será silenciosa. Será un reacomodo violento, porque desmontar un sistema siempre genera caos. Y ahora vamos a cambiar de escenario. Dejamos el centro del país y regresamos a la lógica de los grandes cárteles, a un nombre que representa la maquinaria más temida de los últimos años. Audias Flores Silva, el jardinero. El operador que convirtió la violencia en método. ¿Cómo es posible que dentro del cártel más violento de México exista un hombre que no sea el líder máximo, pero que sin él muchas ofensivas simplemente no funcionarían? ¿Quién es el narco que no aparece en corridos, pero cuyo nombre está escrito en reportes de masacres, emboscadas y tomas de territorios completos? Audias Flores Silva no es un capo de discursos. Es un ejecutor estratégico. El jardinero no manda por carisma, manda porque sabe sembrar el terror exactamente donde el CJNG lo necesita. Su apodo no tiene nada de poético, no viene de flores ni de calma, viene de su función: limpiar zonas, arrancar estructuras rivales desde la raíz, dejar el terreno listo para que otros administren el negocio. Mientras el Mencho diseña la visión general del CJNG y otros operadores manejan dinero o alianzas, el jardinero se encarga de la parte que nadie quiere asumir públicamente: la expansión violenta. En 2026, su nombre aparece ligado a operaciones en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y corredores estratégicos donde el CJNG decidió entrar sin negociar, donde no hubo pactos, donde no hubo avisos largos. Cuando el jardinero llega a una zona, el mensaje es claro: o te alineas o desapareces. Su estilo no es improvisado, no es violencia caótica, es violencia organizada. Grupos móviles,
ataques rápidos, control de carreteras, intimidación sistemática. Todo con un objetivo: romper la resistencia lo más rápido posible. Eso lo convierte en una pieza clave del CJNG, pero también en una de las más peligrosas, porque su trabajo deja huella. Y donde hay huella, hay presión. A diferencia de otros capos que buscan mantenerse invisibles, el jardinero acepta que su rol implica exposición. Pero esa exposición está calculada. No aparece en público, no presume lujos, no se vuelve influencer. Su fama es interna, entre sicarios, rivales y autoridades. El jardinero no necesita que la gente lo conozca, necesita que los cárteles lo teman. Y lo temen. Su nombre circula como advertencia, como señal de que el CJNG decidió terminar una disputa, no prolongarla, terminarla. Pero este tipo de poder tiene fecha de caducidad, porque el Estado puede tolerar muchas cosas, pero no tolera la expansión territorial violenta sin respuesta. En 2026, el CJNG es el cártel más presionado del país, y dentro de esa presión, operadores como el jardinero se vuelven objetivos prioritarios, no solo por lo que hacen, sino por lo que representan, la cara más cruda del cártel. Si el CJNG cae algún día, será porque sus operadores dejaron demasiadas pruebas en el camino. Y el jardinero ha dejado muchas. Eso no significa que esté cerca de caer, significa que su margen de error es mínimo. Un movimiento mal calculado, una traición interna, una filtración, y su rol se vuelve insostenible. Porque el CJNG es implacable con los enemigos, pero también con los errores. En este punto, Audias Flores Silva representa algo muy claro en el narco mexicano actual. El narco como maquinaria militar, no como negocio familiar. Nada de romanticismo, nada de códigos antiguos, solo eficiencia violenta. Y eso nos lleva al último nombre de esta lista, al operador que, para muchos, es todavía más visible, más mediático y más temido dentro del CJNG. Ricardo Ruiz Velasco, el R, el rostro público del terror del CJNG. ¿Cómo es posible que en una era donde los grandes capos intentan desaparecer del radar, exista un operador que se convierta en símbolo, en amenaza y en advertencia? ¿Por qué dentro del CJNG hay hombres que prefieren el silencio y otros que prefieren ser vistos? Ricardo Ruiz Velasco no es un mito. Es un mensaje caminando. El R no existe para negociar, existe para demostrar poder. Dentro del CJNG, su figura cumple una función muy clara: encarnar la violencia que el cártel quiere que todos vean. No es el cerebro financiero, no es el estratega invisible, es el rostro que aparece cuando el CJNG quiere dejar claro quién manda. En 2026, su nombre está ligado a algunos de los episodios más crudos atribuidos al cártel. No porque él dispare cada bala, sino porque representa la línea que no debe cruzarse. El CJNG entendió algo desde hace años. El miedo necesita símbolos. Y el R es uno de ellos. A diferencia de operadores como el jardinero, que trabajan en la logística de la violencia, el R se mueve en el plano psicológico. Su presencia busca intimidar, paralizar, romper moral. Donde aparece su nombre, aparece el mensaje: no habrá negociación. El R es la firma del CJNG en sus momentos más extremos. Eso lo convierte en una figura poderosa, pero también desechable. Porque en las organizaciones criminales, los símbolos se usan hasta que dejan de servir. Y en 2026, el CJNG está bajo una presión sin precedentes. Operativos federales, cooperación internacional, presión mediática, desgaste interno. En ese contexto, los rostros visibles son los primeros en caer. El R lo sabe, y aún así, sigue operando. ¿Por qué? Porque su rol no es sobrevivir décadas. Su rol es hacer el trabajo sucio. Ahora, el R no está diseñado para envejecer en el narco. Está diseñado para ganar guerras cortas. Eso lo diferencia de figuras como Mayito Flaco o Chapo Isidro, que piensan en largo plazo. El R piensa en impacto inmediato. Y ese impacto tiene consecuencias.
Porque cada acción extrema genera respuesta. Cada mensaje público genera presión. Cada exhibición reduce el margen de maniobra. En 2026, Ricardo Ruiz Velasco representa la fase más agresiva del CJNG. Una fase que puede ganar territorios rápido, pero que también acelera el desgaste del cártel. Cuando un cártel necesita símbolos de terror para sostenerse, es porque ya no puede sostenerse solo con dinero. Y eso es clave para entender el momento actual del narco en México. Si algo deja clara esta lista, es que el narco de 2026 ya no es un solo modelo. Tenemos los herederos silenciosos como Mayito Flaco, que apuestan por la invisibilidad. Los violentos heredados como el Guano, que sobreviven creando caos. Los resistentes regionales como Chapo Isidro, que entienden el territorio mejor que el Estado. Los gobernantes del terror cotidiano como el Pez y el Fresa, que convirtieron comunidades en negocios. Y los operadores industriales del miedo, como el Jardinero y el R, piezas clave del CJNG. No todos buscan lo mismo. No todos operan igual. Pero todos comparten algo. Siguen libres, porque el sistema no ha logrado desmontarlos al mismo tiempo. El futuro del narco, en México, 2026, 2030. El narco no va a desaparecer, pero sí va a transformarse. Menos capos mediáticos, más operadores invisibles, menos guerras largas, más control económico y social. El narco que sobreviva será el que sepa no llamar la atención, no el que dispare más. Y los que sigan apostando por el terror abierto serán los primeros en caer. Reflexión final. Mira, carnal, el verdadero poder ya no está en quién tiene más armas, sino en quién entiende mejor el tiempo que vive. Los capos que siguen libres no son los más violentos, sino los más pacientes. Y la pregunta no es quién será el próximo en caer. La pregunta es, ¿qué va a quedar cuando todos estos nombres desaparezcan? Porque el narco no se acaba con capturas, se transforma. Y eso es lo más peligroso de todo.